¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Ya estamos de nueva cuenta aquí con ustedes. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y estamos dando inicio a esta sección que hemos denominado El Mundo del Derecho Familiar. Y como todos los viernes, ahora sí he podido estar con ella porque luego a veces ella solita transmite. Estoy aquí con la distinguida licenciada Gabriela Hernández. Licenciada, qué gusto. Gracias, querido amigo. Buenas noches. Pues sí, un gusto que estemos juntos porque sí, de repente, pues por las actividades, ¿verdad? Del trabajo y de todo, a veces no coincidimos y tenemos que estar, o he tenido que estar sola. Exactamente, pero bueno, lo importante es que, qué bueno que la siguen. Como ustedes pueden ver, es una experta en el ramo del que se está desempeñando, que es el derecho laboral. Ella es más laboralista, pero no quiere decir que no conozca de la materia civil y familiar, que también se ha desempeñado bien en estos ramos, y han visto que también exponemos juntos diversos temas sobre esos rubros. Pero bueno, ¿quién mejor que ahorita nos puede explicar todas estas cuestiones del derecho laboral? Porque sabemos que muchas personas tienen dudas sobre sus derechos, sobre cómo hacer valer un juicio, si les conviene o no iniciarlo. También hasta los abogados, también para que sepan en un momento qué pueden hacer, qué pueden decir al respecto. Entonces, por ello es que ahora el tema que nos trae el día de hoy es un tema muy interesante que nos cae como anillo al dedo, porque ya ven que yo el miércoles hablé sobre los medios de prueba idóneos para los juicios de alimentos, de guarda y custodia, enfocados pues al ámbito del derecho para la familia. Ahora la licenciada nos va a explicar precisamente sobre este tema, que es el referente a los medios de prueba, pero ahora idóneos en materia laboral. Recordemos que cada rama del derecho tiene sus propias particularidades, sus propias características, aunque todos pertenecen a un tronco común, como es en el caso del procedimiento, el derecho procesal en general. Pero recordemos que pues no es el mismo derecho procesal para la materia civil, para la materia penal, para la materia administrativa, para la materia fiscal, para las diversas ramas del derecho. Siempre va a haber pruebas que algunas son idóneas, en otros lados no lo son. Como por ejemplo en materia administrativa, la prueba más idónea son las documentales. En el caso de la materia familiar ya les dije que la de confesional, testimonial, trabajo social, psicología. En materia civil también pues a veces la testimonial y la confesional. Por ejemplo, les he explicado a muchos en el caso del juicio de prescripción positiva usucapión, la prueba idónea es en este caso la testimonial, pues para que se acredite la posesión. Y así vamos viendo ciertos rubros, pero qué bonito que ahora lo vamos a enfocar a la materia laboral. ¿No es así, Gaby? Sí, así es, querido amigo. Pues también, igual como bien lo dices, pues cada materia tiene sus particularidades y hay diferentes tipos de pruebas para cada una de estas materias, ¿no? Bueno, como es en el caso de la materia laboral, bueno, hay particularidades específicas de las pruebas. Y bueno, sobre todo que ahorita pues estamos viviendo en una ambigüedad en el derecho laboral. ¿Por qué? Porque en algunos estados, como es el caso de la Ciudad de México, continuamos con el anterior procedimiento, y en otros estados están tanto con el anterior procedimiento como con el nuevo procedimiento. Y la verdad es que, bueno, también la diferencia entre el material probatorio, la forma en que se van a ofrecer las pruebas, la forma en que se van a desahogar las pruebas, pues sí dista mucho del nuevo procedimiento con algunas pruebas con el anterior procedimiento. Muy bien, Gaby, pues vamos a empezar aquí con la audiencia, que les agradecemos, vuelvo a insistir, que estén con nosotros. Nada más, ayúdenos a compartir la página, compártanla ahorita en sus perfiles de Facebook, con sus amigos, con sus grupos que tengan también, pues para que se enteren de este tema que es muy interesante, vuelvo a insistir, para que también los jóvenes abogados, los recién egresados, puedan tener una luz sobre cómo pueden practicar precisamente estos temas que son de gran importancia. Y como les digo, pues yo creo que la primer pregunta que va a salir a la luz y que todos queremos saber, ¿qué pruebas son las que se pueden o las que se ofrecen en el campo del derecho laboral, mi querida Gaby? Sí, como te digo, sí hay confusión, sobre todo de muchos colegas abogados, algunos que sí se dedican a la materia laboral, algunos que no, pero eventualmente les llegan asuntos
Sí hay alguna confusión, ¿por qué? Porque como te comento, pues afortunada o desafortunadamente estamos viviendo una transición del anterior procedimiento laboral al nuevo sistema de justicia laboral y bueno, pues las pruebas, por eso sí me gustaría hablar todavía de ambos casos. Porque, como te comento, en la Ciudad de México continuamos con el anterior procedimiento. En otros estados donde ya está aplicándose el nuevo sistema de justicia laboral, independientemente de que se esté aplicando el nuevo sistema de justicia, todavía quedan asuntos rezagados en las juntas de conciliación. Entonces, también hay asuntos que se siguen igual desahogando con el anterior procedimiento, aunque a la par ya también igual está implementándose la nueva o la reforma. Entonces, bueno, pues hablando de materia laboral, ¿cuáles son las pruebas que nosotros tenemos a nuestro alcance? Bien, pues primordialmente en el anterior procedimiento, primero vamos a hablar de tenemos lo que es la prueba confesional. Desafortunadamente la prueba confesional pues ha perdido como que esa eficacia que tuvo hace muchos años, que se le llamaba incluso la reina de las pruebas, porque bueno, pues se tenía entendido que a través de esta prueba pues bueno, podías obtener la verdad de los hechos. Sin embargo, bueno, pues con el paso del tiempo esta prueba pues ha dejado de tener como que esa trascendencia, pero en el anterior procedimiento continuamos con la prueba confesional. Tenemos lo que es la prueba testimonial, que en materia laboral la verdad es que es muy importante también el ofrecimiento de la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque a través de la prueba testimonial podemos acreditar ya sea o nuestra acción o nuestras excepciones. Entonces es muy importante también esta prueba testimonial. Tenemos las pruebas periciales. ¿Qué pruebas periciales nosotros podemos desahogar dentro de nuestro procedimiento laboral? Estamos hablando con anterior procedimiento. Pues tenemos nuestras pruebas periciales caligráfica, grafoscópica y grafométrica. Y bueno, pues también tenemos la pericial en documentoscopía, tenemos la pericial en dactiloscopía. Estas son como que las más usuales. ¿Por qué? Porque generalmente dentro de los procedimientos laborales, en gran porcentaje de la defensa de los patrones, ¿cuál es? Pues que el trabajador renunció de manera voluntaria y que esa renuncia voluntaria incluso la plasmó pues en un documento que conocemos como carta renuncia. E incluso, bueno, hay patrones que también igual manifiestan o se excepcionan con la carta renuncia y el recibo finiquito. Entonces hay que hacer pruebas periciales respecto de qué, pues de la firma, de la huella digital que contienen estos documentos. Y en documentoscopía, ¿por qué? Porque pues muchas veces existe el abuso de la firma. ¿Cuál es el abuso de la firma? Bueno, pues cuando nosotros como trabajadores llegamos a un empleo y nos obligan a firmar un documento en blanco. Entonces ese documento en blanco se va a utilizar a la postre probablemente con una carta renuncia. Entonces va a existir un abuso de esa firma. ¿Por qué? Porque esa firma pues me fue arrancada de manera, de alguna forma abusiva, porque pues el trabajador con tal de obtener el empleo, pues dice, bueno, pues firmo lo que sea, ¿no? Necesito el empleo, firmo lo que se necesite. O también existe pues esas dichosas cartas renuncia que se firman desde el momento de la contratación en donde no se les pone la fecha. No se señala la fecha, únicamente se señala que es una carta renuncia. Entonces también a la postre, cuando le pongan una fecha para el momento en que el patrón la requiera o la necesite, también es un uso abusivo de esa firma que fue plasmada pues con engaños o pues con condicionamientos, ¿no? También tenemos, bueno, pues actualmente, como la tecnología nos ha rebasado, ya nos alcanzó la tecnología. Exactamente. Entonces, bueno, pues la ley incluso manifiesta, ¿no? En un apartado que van a ser admisibles a prueba, pues todas aquellas pruebas que sean, que se desarrollen o se produzcan a través de los medios de tecnología. Entonces, ¿qué pruebas que se deriven de medios de la tecnología podríamos hacer llegar a nuestro juicio laboral? Bueno, pues el clásico ya, que es el WhatsApp, ¿no? Que nos dicen, bueno, pues entonces el WhatsApp nos va a hacer o nos puede llegar de pruebas, ¿no? El correo electrónico también nos va a hacer llegar pruebas. Los mensajes de texto también, los SMS, casi ya nadie los usa, pero siguen existiendo. También igual, pues, ya ahora existe mucha forma de que la gente pueda grabar audios o que puedan grabar video.
Todos estos medios probatorios que estoy mencionando, derivados de cuestiones tecnológicas, no hacen prueba plena por sí mismos, porque mucha gente viene al despacho y dice, no, es que yo tengo la grabación donde me despidieron y con eso pues seguramente voy a ganar mi juicio. No es tan fácil, ¿por qué? Porque necesitamos ofrecer medios de perfeccionamiento que hagan que esas pruebas se conviertan en una prueba plena para que podamos acreditar nuestras acciones o nuestras excepciones. Entonces, estos medios de prueba por sí solos no nos van a hacer ganar el juicio, porque la gente piensa que es así de fácil, que yo traigo el teléfono y digo, ay, miren mi WhatsApp, aquí me dijeron que me despidieron, ¿no? Que ya no me volviera a presentar. Y con eso pues yo creo que voy a ganar el juicio. Y cuando les decimos, bueno, es que no es un elemento probatorio suficiente, pues a veces la gente hasta se enoja, pero es que ¿cómo? Yo vi en la televisión, vi en el internet, me platicó de YouTube, ahora ya hasta dicen, vi un tutorial. Sí, vi un tutorial, entonces, ¿cómo es posible si yo he visto que en las telenovelas, incluso en los programas, que pues con eso se ganan juicios? Sí es posible allegarnos de este tipo de elementos probatorios, pero no crean que con ese simple elemento pues vamos a poder obtener una resolución favorable. Y obviamente las inspecciones, los cotejos también son elementos probatorios que vamos a llegar a nuestro juicio laboral. Si estamos hablando también, por ejemplo, de patrones, hay patrones que su excepción es la rescisión del contrato por una causal que permite que se rescinda la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Entonces, para poder acreditar la rescisión, tengo que llegar a las pruebas, pues una acta administrativa a través de la cual acredite mi rescisión. Entonces, otra prueba importante para poder perfeccionar esa acta administrativa, que finalmente es un acto unilateral, es la ratificación de contenido y firma. También se dan ratificaciones de contenido y firma, ya sea de esas actas administrativas, también de los recibos finiquitos, también de las cartas poder, se hacen ratificaciones de contenido y firma. En nuestro nuevo procedimiento o en el nuevo sistema de justicia laboral vamos a venir o se van a reproducir los mismos elementos probatorios, pero con diferentes características. Todos los que ya dije se van a poder ofrecer en el nuevo sistema de justicia laboral, a excepción de la prueba confesional. La prueba confesional deja de existir en nuestro nuevo procedimiento. Esta prueba va a tener un cambio importante, drástico, porque deja de existir como tal la confesional y ahora vamos a tener como prueba, en sustitución de la confesional, la declaración de parte. Entonces, obviamente ya es un cambio trascendental, drástico, porque pues obviamente la gente que ya tenemos muchos años trabajando, postulando con las reglas de la prueba confesional, pues sí de repente nos causa como extrañeza de tener un cuestionario rígido, donde es un cuestionario de posiciones, que las posiciones no es más que imputaciones. Entonces, las posiciones podemos traducirlo en que es un pliego de imputaciones hacia una persona. Entonces, era muy rígido, ¿no? Era muy arcaico ya la verdad ese cuestionario. Que nos diga el absolvente, anteriormente usábamos, ¿no? El sí es cierto como lo es. Exactamente. Ya ves que posteriormente pues hubo unas interpretaciones y ya se dijo que ya si es cierto como lo es, ya no se integraba en nuestro pliego, pero aún así todavía hay muchos abogados que siguen usando que diga el absolvente si es cierto como lo es. Sí, exactamente. Pero en realidad es, bueno, que diga el absolvente, sí designó o asignó el salario de 300 pesos diarios al trabajador. Entonces, pues realmente era una prueba que ya no tenía razón de ser. ¿Por qué? Porque en realidad la gente o nosotros como abogados preparábamos a nuestros clientes, le decíamos, ¿sabes qué? Te van a hacer una serie de preguntas donde te van a hacer imputaciones respecto de los hechos contradictorios. Entonces, lo que te van a preguntar es lo que es contradictorio en el juicio. Entonces, la forma en que tú vas a contestar es con un no. Lisa y llanamente di que no. Entonces, esa prueba al final del día, si el cliente seguía las reglas, porque hay clientes que no siguen las reglas y que por su culpa se han perdido juicios también. Entonces, si el cliente seguía las reglas y las instrucciones que les dábamos de contestar no a todas las preguntas, en realidad al final esa prueba no servía de nada. Cuando en la revisión de las pruebas, en los considerandos dice, bueno, pues la parte actora o demandada ofreció la confesional, sin embargo, derivado de que contestó que no a todas las posiciones,
pues esta prueba no le beneficia para su acción, no le beneficia para acreditar su excepción. Entonces, en nuestro nuevo sistema de justicia laboral, ¿cuál es la diferencia? Que va a existir ahora una prueba en sustitución de la confesional, que es la declaración de parte. Entonces ahora ya no va a ser confesante, va a ser un declarante, la persona que vamos a subir al estrado, porque ahora sí lo vamos a subir al estrado, y se le van a hacer preguntas directas, y esas preguntas en realidad no van a tener una regla tan cuadrada como en el caso de las posiciones, ¿no? Digo, a lo mejor, y además de eso, bueno, vamos a poder hacer las preguntas abiertas y vamos a poder objetar esas preguntas, lo que no podíamos hacer en las posiciones. Exactamente. Porque con las posiciones, incluso, por ejemplo, si yo represento a la parte sobre la cual se va a hacer a cargo de quien estaba en la confesional, pues yo no podía estar con mi cliente en el momento que le desahogaran el cuestionario. Me decían, o nos dicen, no, abogados, a ver ustedes por allá atrás y déjenme aquí solito al confesante. En nuestra declaración de parte podemos estar presentes en el desahogo de las pruebas, que van a ser completamente abiertas. No vamos a tener esa regla tan estricta como en el pliego de posiciones, e incluso nuestra contraparte puede objetar, puede decir, objeto la pregunta. ¿Por qué? Porque no tiene relación con la litis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, pues sí es un cambio de naturaleza completamente diferente, trascendental. Y quienes ya están casados muchísimo con la elaboración de las posiciones, les va a costar trabajo. Porque además de eso, de verdad hay gente que tiene años haciendo los pliegos y no le salen. Y eso que, sinceramente, bueno, a mí se me hace como más sencillo hacer un pliego de posiciones que ve y ponte en una audiencia completamente oral. Y en ese momento, pues ahí, sin que tengas una guía por escrito, porque además las preguntas ya no se van a presentar por escrito. En el momento y de viva voz vas a empezar a hacer tu cuestionamiento. Entonces, si anteriormente era complicado para muchos abogados que durante años no aprendieron a hacer el pliego, entonces imagínate ahora ir y estar ante el público, el juez, tu cliente, la contraparte, y estar haciendo en ese momento las preguntas, pues sí va a ser algo complejo, ¿no? Bueno, yo digo que, bueno, desde mi perspectiva, Gaby, es, con todo respeto para los colegas, pero es que los que no saben hacer las posiciones es porque no entienden qué son las posiciones. Como yo siempre les he dicho, hasta en los cursos, tú sabes que los que implemento y donde he dado muchos cursos sobre interrogatorio, contrainterrogatorio, confesional, porque ese problema, bueno, yo le llamo un problema técnico, eso de que efectivamente desaparecen la supuesta prueba confesional y ahora la involucran en la declaración de parte. Yo creo que estamos tergiversando en sí la prueba, porque independiente es la confesional e independiente es la declaración de parte. ¿Por qué yo digo que son independientes las dos? Porque se confunden, el legislador desde mi punto de vista lo confunde porque dice, la declaración de parte absorbió la confesional. Por eso ya no necesitas formularla, ¿no? Y por eso lo formulas de viva voz. Pero yo digo, no es cierto. La declaración de parte, como bien tú lo mencionas, es para que el declarante dé a conocer los hechos. Pero no lo estoy vinculando con los hechos. Yo estoy dejando que tú, declarante, vengas y te manifiestes, y en su caso caigas en contradicción con lo que tú ya manifestaste en tu demanda o en tu contestación de demanda, pero no estoy vinculándote con ningún hecho. A diferencia de la prueba de confesión, por eso se establece una posición. ¿Y qué son las posiciones? Yo siempre les he dicho, si ustedes captan el concepto posición, de ahí no van a tener problemas para formularla. Bueno, ya es una cuestión técnica que ustedes no va vinculado con su juicio, que no la formulan adecuadamente, es otra cosa. Pero si ustedes tuvieran claramente que una posición es una imputación que se le hace a una persona sobre hechos que le son propios. Así de sencillo, o sea, le estás imputando algo, un hecho. A diferencia de la declaración de parte, no es así, porque ahí sí se desahoga con pregunta abierta, ¿no? Sí. Dígame, por ejemplo, en el caso laboral, bueno, yo así me imagino, yo no postulo la materia laboral y es Gaby, pero yo, por ejemplo, diría, a ver, señor trabajador, dígame entonces, ¿a qué horas entró a su fuente laboral? Cuando supuestamente lo despidieron, dígame, ¿quiénes estaban presentes?
¿no? Porque luego llegan y dicen, a ver, estos testigos son los que estaban. Sí. Y luego, pues el que se encarga de hacer la demanda es el abogado. Es el abogado. Y luego no se tiene la precaución de darle a conocer o que lea mínimo la demanda el propio cliente, lo mandan llamar. A ver, usted, ¿a qué horas fue supuestamente el despido? Y luego resulta que dan una hora diferente, o se equivocan, o ¿quiénes estuvieron presentes? Pues fulano y sultano. No había nadie más que el policía. ¿Y qué tal si en un momento dado nosotros pues les pusimos ahí de que estaban otras personas, ¿no? Y pues ya te echó a perder ahí esa situación. Exactamente, fíjate que en eso tienes mucha razón, porque ahora con el nuevo procedimiento se están dando mucho estas circunstancias, que nosotros como abogados generalmente acomodamos los hechos. El cliente viene y nos dice cuál es su versión de los hechos. Nosotros con esa versión de los hechos los ajustamos de tal manera a la cuestión legal. Que tenga que ver con la cuestión legal, ¿no? A ver, ¿qué me pide la ley? ¿Cómo puedo acreditar? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Entonces, de lo que nos traen los clientes, ajustamos un poquito. Entonces, en ese ajuste, a veces los clientes o no se enteran, o le dices, tú sabe que tenga, le voy a entregar su demanda para que la lea, no se involucra el cliente, o no le entregas la demanda y no sabe ni de qué están hablando, o no se involucra por él mismo, y en el momento del desahogo de la prueba es donde se nos viene abajo el juicio. Ahorita la verdad es que en el Estado de México los jueces sí han estado muy, muy rudos con estas pruebas. ¿Por qué? Porque ahora también el juez puede hacer intervención en cualquier momento. Entonces, el mismo juez, el propio juez puede interrogar a las partes en el momento que se desahogue, por ejemplo, la prueba, en el momento que se desahogue la prueba de declaración de parte. Y sí, incluso el juez puede decir, a ver, señor, bueno, pues es que aquí en su demanda, ¿no? Por ejemplo, dice que había personas que se encontraban presentes. ¿Quiénes se encontraban presentes? ¿Por qué se encontraban presentes? ¿Qué estaban haciendo ahí? Sí, o sea, que les pueden cuestionar cosas más particulares. Exactamente. Que en un momento dado a lo mejor el trabajador, pues, nomás dio por hecho, ¿no? De que sí, estaba fulano, estaba sultano y no hay problema. Pero ya cuando empiezan a hacer preguntas particulares, como por ejemplo dices, ¿dónde te despidieron? Sí, ¿no? Sí, y es que generalmente, otra cuestión, eso de dónde te despidieron. Como por regla general, los laboralistas hemos acostumbrado a siempre que el hecho del despido se lleva a cabo en la entrada principal. Decimos, en la entrada de acceso y salida, ahí lo despidieron antes de entrar o cuando yo iba saliendo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre establecemos que era en la entrada de acceso o salida. Porque ahí es más fácil colocar un testigo. Por ejemplo, la realidad de las cosas es que a la gente la despiden adentro. Realmente no te van a salir a la calle a despedir, ni te van a esperar en la calle para despedirte. Sí hay algunas ocasiones en que se da la instrucción de que cuando venga este señor ya no lo dejen entrar. Pero en realidad solo es eso. Ay, quiero entrar. No, me dijeron que ya no puedes entrar. Comunícate por teléfono a Recursos Humanos, ¿no? Pero ya no puedes entrar. En realidad, de manera general, no hay forma que te despidan en la calle en la vida práctica. Pero nosotros en los documentos, en la práctica, pero legal, lo que hacemos es me despidieron en la puerta de entrada cuando en realidad fue en el área de recursos humanos. Entonces, la verdad es que sí se han dado casos ahorita ya en el Estado de México donde los jueces le dicen, a ver, señor, ¿usted nos puede decir dónde lo despidieron? Y entonces ya dice el trabajador, bueno, es que fíjese que yo estaba trabajando, me mandaron llamar al área de recursos humanos y ahí la encargada me dijo que pues tenía que firmar un documento porque había recorte de personal y entonces tú pusiste que cuando saliste de tu jornada laboral, en ese momento te despidieron en la calle. Entonces ahí ya no va a haber forma que puedas acreditar tu acción del despido injustificado. Va a haber una inexistencia del despido porque tú estás manifestando en tu demanda una situación, una circunstancia y el trabajador de manera verbal ya le está diciendo otra cosa al juez. Exactamente, por eso les digo que esto es lo interesante de esto y por eso lo que estamos ahorita expresando es precisamente producto de la experiencia, porque apenas se está empezando a manejar este nuevo sistema de justicia laboral y que pues el Distrito Federal ya está ya está a la puerta de la entrada de este sistema, así que abogados de verdad deben de especializarse porque cambia totalmente el sistema anterior con el nuevo. Sí, sí, la verdad es que sí, ya no empata para nada el sistema anterior con el sistema nuevo.
no hay un punto de convergencia. Exactamente, entonces Max, que ahorita te estás enfrentando ya a jueces, Sí. que antes, con todo respeto, pero en una junta, ¿qué te iban a cuestionar cuando estabas llevando una audiencia? Tú la manejabas, ahora sí que a tu conveniencia, y es más, pues así es la práctica, ¿no? 3, 4 Sí, audiencias al mismo en tiempo. el mismo tiempo, sí, la O sea, verdad es que la aquí una y práctica, que estabas con otra. A ver, ahora que estén en una sala de audiencias, a ver si es cierto que van Sí, a poder llevar ya 3 no se va o a poder 4. llevar 3 o 4, porque si decías, ay, ahorita vengo, tengo 3 o tengo 4 a la misma hora, entonces andabas corriendo por toda la junta, pero tenías esa posibilidad, porque además en el anterior sistema no había, realmente los presidentes de junta nunca se involucraban con las audiencias, a menos que hubiera algo particularmente importante en donde sí se requiriera su presencia, o que tú como abogado postulante tuvieras alguna problemática y terminaras yendo a tocarle al presidente de, oiga, fíjese que está esta irregularidad, puede salir para supervisar. Era la única forma en que los presidentes se dignaran a salir de su privado para atender una audiencia. Y en el caso de la reforma, pues bueno, ahora sí los jueces son los que van a desahogar por 100% las audiencias en las cuales se va a desahogar este procedimiento. Exacto. Tanto la audiencia de juicio como la audiencia preliminar. Y bueno, aquí entra, ya que estamos comentando esto de las pruebas, de todo, entra un principio que a mí me parece interesante que en un momento nos pudieras comentar, Gaby. ¿Qué pasa con este principio de la carga probatoria? ¿Quién ahora con el viejo sistema tenía la carga probatoria y ahora con el nuevo sistema, ¿quién tiene? O sea, si nos puedes explicar primero qué es la carga probatoria para que lo entienda la gente, sí. Y ahora sí nos digas qué pasa con este principio en estos procedimientos. Sí, claro que sí. Bueno, lo que nosotros entendemos como carga probatoria, pues es sobre quién va a pesar, acreditar o comprobar la acción, o en este caso la acción o la excepción. Por ejemplo, en el caso de la parte actora, pues que dice yo me duelo de estar despedido. Y la parte demandada pues va a decir no, hay una inexistencia del despido o tú renunciaste. Entonces, ¿cuál es la carga probatoria sobre quién pesa esa acreditación de la acción o de la excepción? Entonces, eso es la carga probatoria. ¿Cómo van a acreditar o sobre quién pesa el hecho de acreditar que no fue despedido el trabajador o que sí fue despedido? Primordialmente en materia laboral el patrón siempre ha tenido la carga de la prueba, pero como bien dicen, a toda regla hay una excepción. En nuestro anterior procedimiento, cuando el patrón tiene registrado a su trabajador formalmente, que lo dio de alta en el IMSS, que le paga con recibo de nómina, que le dio un contrato individual de trabajo, en esos casos, si el trabajador dice fui despedido, la carga de la prueba es del patrón. Y la única manera en que la carga de la prueba fuera del trabajador era que el patrón negara lisa y llanamente la relación de trabajo. La carga de la prueba iba a ser del trabajador. Que el patrón durante el procedimiento ofreciera el trabajo, ofreciera la reinstalación durante el procedimiento y el trabajador lo aceptara, la carga de la prueba era del trabajador. Que el patrón también de alguna manera quisiera acreditar una rescisión laboral, pues también la carga de la prueba era del trabajador. Entonces, con nuestro nuevo procedimiento, ¿qué dice el nuevo procedimiento? Se acabó. Ya no hay carga de la prueba a favor ya no hay carga de la prueba sobre el trabajador. En todos los casos, el patrón va a tener la carga de la prueba. La única excepción en donde la carga de la prueba va a ser del trabajador es cuando el patrón niega lisa y llanamente el despido. Cuando el patrón, la relación de trabajo. Uh-huh. Cuando el patrón dice, yo desconozco a esta persona como mi trabajador, él no fue mi trabajador, no estuvo subordinado, no le pagué, no nada, no sé quién es. Esa va a ser la única posibilidad donde el trabajador va a tener la carga de la prueba. Fuera de eso, ya no hay forma. Por ejemplo, antes decíamos, ahí vamos a ofrecer el trabajo para yo me deshago de la carga de la prueba, se la aviento al trabajador y se acabó, ¿no? Uh-huh. Nada más me encargo de ofrecer el trabajo de buena fe para que me lo califiquen así y entonces el trabajador va a tener que acreditar el despido. Uh-huh. Ahora no. Si yo como patrón ofrezco el empleo, ofrezco la reinstalación,
y aunque el trabajador la acepte, ya no va a haber calificación de buena o mala fe en el empleo, porque la carga de la prueba va a seguir siendo mía como patrón. Entonces, prácticamente ahora los trabajadores lo único que tienen que hacer es ir a la junta y decir, junta, yo trabajé para este señor, estas son mis condiciones de trabajo y fui despedido. Y entonces casi ahora el trabajador va a decir, fui despedido, y se va a sentar a ver la película, se va a sentar a ver cómo el patrón va a defenderse. Porque ahora prácticamente va a ser así. El trabajador dice, me digo despedido, y quien tiene que comprobar que no me despidió es el patrón. Entonces ahora va a estar doblemente más complicado hacer la defensa de patrones, y tenemos que estudiar más, pues los que nos hemos dedicado a esta defensa patronal. Muy bien, o sea, que en sí hay cambio, podríamos decir, con el sistema anterior. Sí, o sea, hay cambio. ¿Cómo ves entonces? ¿Ya la carga de la prueba entonces se puede decir que es igualitaria? No, porque te digo que la carga de la prueba, más bien la balanza se inclinó ahora más hacia el trabajador, porque el trabajador ya no va a tener que acreditar prácticamente nada. Quien va a acreditar es el patrón. El trabajador lo único que va a decir, ¿sabes qué, juez? A mí me despidieron. Entonces me despidieron, y además yo ganaba este salario, tenía este horario, tenía esta categoría, y quien va a tener que acreditar si efectivamente el trabajador tenía ese salario, tenía esa categoría, tenía ese horario, tenía esos bonos, vales, y si efectivamente fue despedido o no, va a ser el patrón. La carga ahora sí va a ser completamente más bien desigual, porque el patrón la asume por completo. Y entonces ahora, pues la verdad es que nosotros, pues sí, varios laboralistas que nos hemos dedicado, insisto, a la defensa de patrones, sí hemos visto que va a ser más complicado, porque entonces ahora vamos a tener que acreditar la inexistencia del despido. Y sí es complicado hacer defensa de patrones. Perfecto. Y bueno, Gaby, ahora otra pregunta que también luego realizan es, ¿y en qué momento se tienen que ofrecer las pruebas? Es importante también. Con nuestro anterior procedimiento, nuestro procedimiento se desahoga por etapas. La primera etapa, que es la etapa de conciliación, demanda y excepciones. Previo a esta etapa, nosotros presentamos nuestra demanda. En anterior procedimiento, presentamos nuestra demanda únicamente presentando la demanda con el nombre del patrón, el domicilio, las acciones que estamos solicitando, los hechos en los que estamos basando nuestra acción y, obviamente los petitorios, ¿no? Y nuestro derecho. Entonces nosotros presentamos nuestra demanda, emplazan al demandado y se señala la fecha para el desahogo de la primera etapa, que es conciliación, demanda y excepciones. Ahí en conciliación, demanda y excepciones, el patrón hasta ese momento se presenta a contestar la demanda. La parte actora ya se ratifica o amplía. Si ratifica, el patrón contesta y se señala fecha para la siguiente etapa, que es la de ofrecimiento y admisión de pruebas. En esa etapa es donde vamos a ir ambas partes a ofrecer nuestras pruebas. En esa etapa ofrecemos las pruebas y ahí se dicta el acuerdo respectivo de la admisión o inadmisión de las mismas. Y posteriormente, en la siguiente etapa, ya va a ser la etapa de desahogo de pruebas. Esto es con el anterior procedimiento. Con el nuevo procedimiento, nosotros desde la presentación de nuestra demanda ya vamos a estar obligados a exhibir y ofrecer nuestras pruebas. Desde que yo presento mi demanda ya voy a tener un capítulo de pruebas donde yo estoy ofreciendo mis pruebas y además si es necesario ofrecer medios de perfeccionamiento para las mismas o medios a través de los cuales tenga yo que prepararlas, desde ese momento pues voy a tener que exhibir lo necesario para el desahogo de estas pruebas. ¿Y qué es lo que ahora, cuál es la diferencia? Presento mi demanda con el ofrecimiento de pruebas y con las pruebas, por supuesto. Emplazan a la parte demandada, le van a dar 15 días para que conteste la demanda. Contesta la demanda la parte demandada dentro de esos 15 días y en la contestación también estamos obligados a presentar nuestras pruebas. No hay otro momento para que ninguna de las partes presente más pruebas. Es en la demanda y en la contestación de la demanda. Y la ley nos dice, puedes ofrecer pruebas supervenientes siempre y cuando sean posteriores a la presentación de la demanda o posteriores a la contestación de la demanda, que sean de hechos
que sobrevinieron posteriormente a esos dos tiempos, ¿no? Porque si tú dices, ay, se me olvidó, cuando contesté la demanda se me olvidó decir que es que no lo despedí, sino que él renunció, pero ya se me pasó el término para contestar la demanda y quiero presentar posteriormente mi carta de renuncia diciendo que es una prueba superveniente, claro que no. ¿Por qué? Porque es un hecho que yo ya conocía con anterioridad y no califica como un hecho superveniente. Entonces, esos son los momentos en los que yo voy a presentar mis pruebas. ¿Qué va a suceder cuando yo presento mis pruebas? Bueno, cuando las presento con la demanda, hay dos fases en el nuevo sistema de justicia laboral. La primera fase es la fase escrita, que es todo esto, presentación de la demanda. Yo presento la demanda, presento mis pruebas, le recae un acuerdo de admisión de la demanda, pero no así de admisión de las pruebas. En ese momento dicen, te admito la demanda y te tengo por presentado con tus pruebas. Después continúa la contestación de demanda y lo mismo. Contesto la demanda, ofrezco mis pruebas, le recae un acuerdo en donde dice, te tengo por contestada la demanda y por presentadas y ofrecidas tus pruebas, pero todavía no admitidas. Señalan un término de 8 días para la réplica, para que la parte actora haga una réplica de lo que dijo la demandada. Y posteriormente señalan otro término de 5 días para la contrarréplica, para que la demandada manifieste lo que tenga que manifestar respecto de la réplica de la actora. Una vez que terminamos con presentación de la demanda, contestación de la demanda, réplica y contrarréplica, entonces vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase oral. Y en la fase oral, en nuestra audiencia preliminar, es ahí donde se van a dictar los acuerdos respectivos sobre la admisión de la demanda y la preparación para el desahogo de las pruebas. Ahí nomás te hago una pregunta, Gaby, porque bueno, esto se confunde también en materia civil, pero quiero saberlo en materia laboral. En esa audiencia preliminar, que es cuando todavía se llegan esos acuerdos que se llaman sobre hechos no controvertidos y como consecuencia te dan los acuerdos probatorios, ¿hay oportunidad de a lo mejor presentar alguna otra prueba? ¿O la estoy confundiendo con la superveniente? ¿O tendría que ser superveniente? Forzosamente tendría que ser superveniente, porque aquí sí, a diferencia de la materia familiar o incluso la familiar y la civil, porque en familiar y en civil, en ese momento del desahogo de esa audiencia preliminar puedes todavía ofrecer pruebas. Aquí en nuestro procedimiento laboral no. La ley es, y lo dice estrictamente, el único momento donde vas a poder ofrecer tus pruebas es en el momento de la presentación de la demanda y la contestación y posteriormente si son derivadas de hechos supervenientes. Si son pruebas supervenientes sí podrás ofrecerlos, pero en ese desahogo de esa prueba, de esa audiencia, preliminar, ya no puedes ofrecer más pruebas. Es que te comento esto porque, por ejemplo, ya ahorita lo que comentamos, ¿no? Que ya existe la declaración de parte en el nuevo sistema de justicia laboral, que elimina la confesional. Así es. Como lo hace la materia familiar en la Ciudad de México. Pero fíjate que, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un precepto que dice, si tú no ofreciste la prueba de declaración de parte desde tu escrito ofertorio de pruebas, tienes una última oportunidad para hacerlo todavía. Bueno, aquí es la junta preliminar con el secretario, donde todavía en esa audiencia preliminar puedes llegar y ofrecer la prueba de declaración de parte. En este caso, ¿qué pasa? ¿Ahí no hay esa disposición? No, porque la diferencia es esa, que en el procedimiento familiar hay una junta preliminar. Entonces, en nuestro procedimiento laboral no. Directamente es esa audiencia de materia familiar se divide en dos partes, ¿no? La junta previa y el desahogo de la audiencia como tal. En materia laboral no hay la junta previa. Directamente te vas directo a los hechos no controvertidos, a los acuerdos probatorios, a resolver las excepciones procesales y en su caso a resolver un recurso de reconsideración nuevo que ahora también está dentro de la Ley Federal del Trabajo. Entonces no hay esa posibilidad de que nosotros en ese momento pueda llegar y decir, ¿qué crees? Que en este momento tengo oportunidad de ofrecer esta prueba de declaración de parte. No, ninguna prueba se puede ofrecer en ese momento. Muy bien, sí, porque eso es esa es la diferencia, porque por eso es lo quiero puntualizar,
porque en efecto, miren, no es porque critique a los laboralistas, pero les platica uno de que hay cambios. No, pues si nosotros ya venimos trabajando la oralidad, ustedes nos vienen a querer enseñar. No, venimos a quererles enseñar, pero sí queremos puntualizar que sí existen diferencias. Y no solamente de que ahora va a ser un juez y ya no va a ser una junta la que va a resolver, sino hasta el mismo procedimiento. Tenemos que ver que hay etapas y que ahora sí se van a ver muy marcadas las preclusiones, por lo que estoy viendo, ¿no? O sea, independientemente de que, como bien dices, ay, ¿qué crees? Que se me olvidó ofrecer esta carta del despido. No lo hiciste en el momento que lo tenías que hacer. No puedes venir y aprovechar y querer ofrecerla en la audiencia, por ejemplo, preliminar. Sí, claro, por supuesto. O porque luego dicen, bueno, pues lo puedo ofrecer en la audiencia porque dice que todavía en la audiencia puedo ofrecer pruebas. Pero como tú lo acabas de decir, pruebas supervenientes, que en dado caso no se tuvo conocimiento de esa prueba en la contestación o que digan la demanda, contestación de la demanda. Pero sí es muy importante que lo aterricemos porque vean cómo también sí hay diferencias en el procedimiento en cada materia. Y entonces, aunque se parecen, pero no es igual, como dicen comúnmente, ¿no? Como bien dices, en materia familiar tenemos esa junta previa que se hace con el secretario, inclusive. Y si se arreglan con todo con el secretario, no quiere decir que no se va a ir a la audiencia con el juez. Se tiene que ir con la audiencia con el juez atendiendo al principio de inmediación, que es el juez el que tiene que resolver. De igual manera en materia laboral. Sí, nada más que tengo que la diferencia es que no existe esa junta previa. Directamente llegamos a la audiencia con el juez. Sí. Y efectivamente, atendiendo al principio de inmediación, el juez es el que lleva la batuta desde el inicio de esa audiencia preliminar. Exactamente. Y bueno, Gaby, estamos hablando de pruebas. ¿Y qué pruebas podríamos decir, aparte de la que ahorita hablamos mucho de la declaración de parte, pero aparte, qué otras pruebas tienen una manera diferente de desahogarse o que a lo mejor se desahogan igual tanto en el viejo sistema como en el nuevo sistema? Sí, aparte de la innovación de la declaración de parte, hay una particularidad en respecto de las pruebas periciales. En el anterior procedimiento, cada parte ofrecía su enséñame, porque soy perito también. Tenemos los peritos también que actualizarnos. Claro, por Sí, por supuesto. Con el anterior procedimiento, cada parte ofrecía su perito. Por ejemplo, la parte demandada dice, bueno, yo me excepciono, me defiendo argumentando que pues el trabajador renunció de manera voluntaria y tengo la carta de renuncia. Entonces ofrezco, para el caso de objeción del documento, ofrezco como medio de perfeccionamiento la pericial caligráfica, grafoscópica, grafométrica, para que se determine si eso no es su firma. Entonces ofrecía su perito particular y la parte actora entonces también tenía la oportunidad de ofrecer su perito. Si objeto esa documental en cuanto valor, alcance probatorio, contenido, firma y autenticidad y huella digital. Entonces yo también ofrezco mi perito. Se señalaban fechas para que los peritos, obviamente, fueran a aceptar y protestar el cargo y que los peritos posteriormente fueran a presentar sus dictámenes. Pero, por ejemplo, pasa algo que se hacían eternos los juicios, porque si tú pedías un perito de la Junta, si tú llevas un perito particular, si te señalan una fecha para protestar y aceptar el cargo y si no viene, pues ya lo tienen por no protestar. Si señalas un perito de la Junta y no viene, hay excusa porque hay mucho trabajo. Entonces, no pudo venir, pero es el de la Junta, no pasa nada, te señalo otra audiencia. Para la otra, no pudo venir porque tiene mucho trabajo, no pasa nada, te señalo otra. Entonces, te puedes pasar un año en la protesta del cargo o en la emisión del dictamen. O a lo mejor el perito fue y sí aceptó el cargo, pero para la emisión del dictamen, tengo mucho trabajo, no puedo, prórroga, y te podías prorrogar el juicio hasta un año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, que cuando cada parte lleva su perito, seguramente los resultados de los dictámenes son contradictorios. No hay compatibilidad de los dictámenes de manera general. Entonces, ¿cómo se resolvía? La Junta decía perito tercero en discordia, un perito ajeno a las partes que viniera a resolver el conflicto. Muy desafortunadamente esto de los terceros en discordia está muy viciado y obviamente pues siempre se van hacia quien pague más, ¿no? Porque además, me da vergüenza decirlo, pero así es. ¿Es una realidad? Es una realidad. Cada parte podía acercarse al perito y decir cuánto me va a costar el dictamen y obviamente pues el que paga mejor pues es el que tiene la verdad en sus manos, ¿no? Entonces, bueno, venía el perito, tercero en discordia, a terminar la controversia y decía, bueno, pues la parte actora tiene razón, no es la firma.
o la parte demandada tiene razón, si es la firma. La diferencia con el nuevo procedimiento es que ya va a haber un perito único para resolver todas las periciales. Todas las periciales que tú ofrezcas, el perito único va a venir a juicio. Ambas partes van a señalar el perito único y aunque no lo señalen, el juez de oficio tiene la facultad de decir, aunque yo vaya y diga, ay, ofrezco como perito de mi parte, por ejemplo, al licenciado Edgar Martínez Cruz, el juez va a decir, no, te acepto que lleves a tu perito particular como tu asesor, pero el perito que va a resolver la controversia de la firma o de la huella o del abuso de la firma, pues va a ser el perito único de la lista de los que tengo aquí en el tribunal. Entonces, un perito único para resolver solo un dictamen y nosotros podemos asesorarnos de peritos particulares. Desde el ofrecimiento de mi prueba, yo voy a decir, ofrezco la prueba pericial fulana de tal a cargo del perito único del tribunal y asimismo ofrezco como perito particular asesor de mi parte al licenciado Edgar Martínez Cruz, para que en el momento de la audiencia pues se presente y me asesore. ¿Cuál es la participación de los peritos particulares ahora? Bueno, pues como nosotros como abogados no conocemos las técnicas de un perito, no soy perito precisamente en la materia que lo vaya a contratar, el perito puede asesorarme y decirme, ¿sabes qué, abogada? Ese dictamen está mal. En el desahogo de la audiencia vamos a poder repreguntarle al perito y objetar su dictamen. Pero para poder hacer eso necesito otro experto que me diga cómo hacerlo. Entonces puedo asesorarme de un perito que en ese momento me diga, objeta de esta manera, de esta. Y aparte de eso, repregúntale esto al perito porque el dictamen que hizo lo está haciendo mal. Pero el perito no tiene participación, solamente te asesora. Tú eres la portavoz, podríamos decir, como abogada. O sea, yo estoy aquí en la audiencia, estamos... Sí. Entonces yo nomás, como quien dice, mira, ve y dile esto. Sí. ¿No le permiten al perito, tu asesor, que en un momento él sea el que plantee las preguntas? No, tienes que ser tú como abogado. Ah, muy bien, porque sí, pues eso es lo que también vemos. Digo, o sea, me parece, fíjate que esta reforma en materia laboral me gusta. Sí, esta parte. Es así, porque en materia familiar pasa lo mismo. Existe, ya sabes que también en materia familiar en la Ciudad de México, el perito único, pero ahí no te permiten... que tenga asesorarte de un perito, ¿no? Ahí sí te vas a la Viva México. Y digo, porque hay también pruebas periciales en los juicios orales que ahorita se están llevando en materia familiar, como son desconocimientos de paternidad, cuestiones de filiación, patria potestad, donde también se ofrecen peritos y también dicen es perito único. Pero en efecto, tú también, como dices, pues como uno como abogado, pues claro. ¿Cómo puedo a veces preguntar? Luego a veces ni me pasan las preguntas, ¿no? Sí, o sea, dicen, no, eso es cuestión del dictamen, ya está en el dictamen, sí. ¿No? Entonces, efectivamente, me parece muy adecuada esa parte, donde sí permiten que, pues, ustedes como abogados estén asesorados de los peritos, para que sean los peritos quienes en un momento dado les aconsejen, decir dónde preguntar, mira, o ese método, porque fíjate que siempre a mí me han preguntado, dicen, ¿cómo podemos atacar un dictamen pericial? Así, y todos se van al fondo. Sí. Que dime, por ejemplo, en grafoscopía, y dime cuántas muestras caligráficas hiciste, y por qué llegaste a esa conclusión, o el otro. Yo creo que eso no es tanto de ahí la pregunta. Las preguntas deben, yo siempre les he dicho, ataquen el método que utilizó el perito. ¿Por qué? Porque por eso se trata de un nuevo saber. Tú no le vas, si tú ya sabes entonces cómo se hace ese dictamen, pues entonces ¿para qué ofreciste un perito? Sí, se supone que es para ilustrar tanto al juez como a las partes de qué fue lo que pasó con esa ciencia. Entonces, ¿cómo puedo yo atacar a un perito? Pues preguntándole sobre su método, no tanto preguntándole sobre el fondo del peritaje, sino el método que utilizó para llegar a esa conclusión. Pues me parece muy interesante, Gaby. El factor tiempo siempre no es nuestro mejor aliado. Pero miren, qué interesante. No sé, Gaby, yo te comprometo a ver si podemos hacer, no sé, cómo se desahoga la audiencia preliminar, cómo se desahoga la audiencia de juicio en las próximas sesiones. Sí, las próximas sesiones. Para que ustedes estén al pendiente, para verlo más práctico. Es más, a ver si podemos hacer un poco de más dinámico la exposición, donde me interrogues, te interrogo, y a ver, para que vean cómo se formulan, claro, o sea, porque en efecto, yo creo que ahorita lo que tenemos que buscar es también que lo sepamos aplicar en la vida real, todas estas nuevas disposiciones, porque ¿de qué sirve que estén en el código o estén en la Ley Federal del Trabajo y cuando llegamos a una audiencia, caray, ¿y ahora
¿Qué hago? ¿Qué hago? Y aquí, ¿Cómo lo aplico? Por ejemplo, ¿cómo objetar una pregunta? ¿No? Eso es sumamente importante. Exacto. Más que ustedes son expertos en objetar, no a cada rato objetaban en el sistema anterior. Entonces, eso sí nos podemos jactar, que nos encanta objetar. Exactamente, sí, yo veía cada rato, yo objeción, y se objeta esa prueba y hasta en ese momento sí me gustaba porque hasta decían, daban los razonamientos por los cuales decían esa prueba no puede ser o esas preguntas no pueden tampoco suceder. Eso era magnífico. Entonces, vean, por eso tenemos que hacer un cambio paradigmático de pensamiento, de ideas, porque ya no podemos llevar las cosas como antes también. Y también las nuevas generaciones luego salen muy sabedoras del nuevo sistema, se olvidan del anterior y actualmente pues se puede combinar todavía. Es que sí es lo que te digo, por eso la verdad es que hay mucha confusión en demasiada gente porque hay lugares donde están a la par continuando con el procedimiento anterior porque la Junta que todavía recibió asuntos antes de que se cerrara, tiene que concluir con todos esos asuntos. Entonces ahí estamos como en el Estado de México, que subsiste la Junta y subsiste el juzgado laboral. Exactamente, pues vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han hecho y algunos saludos, para que no, también vean que los tomamos en consideración. Bueno, aquí Guadalupe nos saluda, presente maestra Gaby y Edgar, gracias Lupita. Berta García también nos saluda. Eisa Ali también dice buenas noches, saludos. Saludos también a Yereni, también nos está viendo. Muy bien, Yereni, gracias. También Elvis nos saluda, Vázquez Morales también. Jan Robs, Josué Mija, dice, déjense de meter en la vida de los demás. Bueno, no sé qué. No sé a qué se refiere. Mine Rodríguez dice, saludos desde Hidalgo, gracias. Araceli Romero dice, hola, disculpe, tengo una niña, ya tiene casi 17 años y el papá nunca me ha dado, bueno, perdónenme, es materia familiar, ahorita estamos en el momento familiar, posteriormente le damos respuesta a esa pregunta. Aida Chasma nos saluda también, nos felicita. Mary Kay dice, ¿qué tema es? La idoneidad de las pruebas en el juicio laboral, así que para que lo sepan. También nos saludan desde Tuxpan, Veracruz, Núñez Calleja. Joaquín Mendoza nos manda bendiciones. También Celestina Ramírez nos saluda. Dice, ¿cuál es la prueba reina en materia laboral? ¿Hay alguna prueba reina? Pues es que en realidad, como tal, sinceramente no, dependiendo de cuál va a ser, más bien depende de cuál sea la defensa que va a ocupar la parte demandada. Es como tú vas a determinar cuál es la prueba reina, porque por ejemplo, bueno, si la defensa es... O idónea, más bien, idónea, ¿no? No tanto reina, sino la prueba idónea, dependiendo de qué es lo que tú vas a demandar o cómo te vas a excepcionar, es como tú vas a tener una prueba más idónea que otra. Entonces, sí es muy abierta esa pregunta. Sí, o sea, no hay una prueba reina ni una prueba que esté por encima de la otra, porque como bien dice la licenciada, hay que ver el caso particular sobre cuál es la prueba con la que vas a creer. Por ejemplo, si quieres, te están acreditando un despido y llega el patrón y dice, no, mira, tengo tu renuncia, ¿cuál va a ser la prueba idónea para poder tumbar esa renuncia? Sí, pues claro, la pericial, ¿no? O sea, no vas a tumbarla con testigos, no la vas a tumbar con una declaración de parte, ¿no? Entonces, por eso tienen que ver ustedes esto. Guadalupe nos sigue diciendo, ¿cuánto tiempo pasa entre la presentación de demanda hasta el emplazamiento a la demandada en el procedimiento anterior, Ciudad de México? Pues ahí pueden pasar meses, porque a ti te demandan y no tienes que contestar la demanda sino hasta la fecha de la audiencia. Entonces, por ejemplo, por decir, hoy yo fui a unas audiencias en donde los emplazaron desde marzo. Mis representados eran los demandados, los emplazaron en marzo, pero como es procedimiento anterior, no hay un término para contestar. Se contesta hasta la primera audiencia, que es conciliación, demanda y excepciones. Exactamente. Sofi Pelcastre dice, buenas noches, sé que están hablando de pruebas, pero ¿podrían decir qué tiempo se tiene para presentar demanda de despido injustificado? Ahí me gustaría ser muy puntual porque alguien contestó y dijo que 90 días, y la verdad es que si no sabemos no hay que mal informar. No nada más se aplica en la Ciudad de México, son 60 días. Nuestra Ley Federal del Trabajo precisamente es una ley federal de aplicación en toda la República Mexicana. Para un caso de despido injustificado son 60 días naturales para poder hacer valer la acción respectiva de despido injustificado. Muy bien. Maritere nos saluda y nos agradece que compartamos los conocimientos. Marely Marx dice, Lic, los asuntos laborales eran demasiado tardados, pero ahora con el nuevo proceso, ¿cuánto tiempo se tardan para resolverlos?
Pues en realidad todavía no hay un límite específico que yo pueda decirte cuánto tiempo se tardan en resolverlos, pero más o menos están oscilando como en 6 meses aproximadamente el nuevo procedimiento. No, muy bien, sí, un poco más rápido que es lógico que el anterior. Sí. Nos sigue diciendo la misma persona, dice, pero como dice que solo será un perito el que debe resolver y es oficial, entonces ya no es quien pague más. Pues eso esperamos, que no sea así. Muy desafortunadamente vivimos en un mundo de corruptelas, entonces esa es la expectativa, que no tengamos tanto acceso a los peritos y que por consiguiente pues no podamos acercarnos para ofrecerles algún beneficio económico para que nos ayuden en nuestros dictámenes. Muy bien. Margarita Morales dice, en Ciudad de México, ¿un emplazamiento se realiza con las mismas formalidades que un juicio civil? ¿O es válido que dejen una copia por debajo de la puerta? No, sí tiene sus formalidades, por supuesto, debe ser igual de formalista el emplazamiento porque es la primera notificación. Sin embargo, en nuestras prácticas malamente hechas, los actuarios en materia laboral con procedimiento anterior acostumbran a hacer eso. Llegan, tocan y si no les abren, avientan la demanda por abajo de la puerta o la pegan en la puerta. Entonces, con el nuevo procedimiento hay nuevas reglas para el emplazamiento, que si quieren también eso puede ser motivo de una charla, ¿no? Porque sí hay nuevas reglas para los emplazamientos en materia laboral. Sí, claro que sí. Bueno, también nos saluda Eric Krau, nos manda saludos. Erika, ¿cómo estás? Abrazo. Yolanda Rubinaba dice, muchas gracias por compartir su conocimiento, ojalá pronto puedan dar un curso, personalmente no he tenido oportunidad. Bueno, ya convocaremos a un curso sobre este tema. Ya hemos convocado, colegas, sí, o sea, sí. ya la licenciada ya también, apenas la semana pasada se dio un curso sobre conciliación prejudicial. ¿Ququé pasó? Pues ya ahí están las convocatorias, anímense, Chihuahua. Sí. También, bueno, nos mandan saludos, nos felicitan varios colegas. Pero bueno, Gaby, como tú sabes y como estamos mencionando, pues a veces el tiempo no es nuestro mejor aliado en este aspecto. Sí. Pero miren, como les decimos, siempre tratamos de que ustedes mínimo se lleven un buen sabor de boca y un conocimiento nuevo que a lo mejor no se tenía o a lo mejor se tenía, pero podíamos haberlo perfeccionado. O si no, pues estamos abiertos también a la crítica constructiva. Todo que se haga con respeto, por favor, porque, pues, o sea, ya sabemos que no tenemos la verdad absoluta, ni pretendemos, porque lo que estamos buscando es poner a colación frente a ustedes nuestras experiencias. Entonces, pues, adelante, pueden plantearla y de todos modos, ahorita la licenciada, pues, no sé, licenciada, alguna otra opinión, alguna otra frase que quiera decir o... pues nos puede compartir sus números de contacto. Sí, los invito a que cualquier duda, asesoría, pueden acercarse. Les voy a dar un número de contacto, solo WhatsApp, 55 12 93 6675. En Facebook pueden seguirme y estoy como Gabriel Hernández García, también en Instagram, Lic Gabriel Hernández García. En TikTok también, Lic Gabriel Hernández. En YouTube estoy como abogada Gabriel Hernández García. Y también tenemos una página de Facebook que se llama Asesoría Jurídica Gratuita Laboral. Entonces, bueno, entonces en todas estas redes sociales siempre estamos subiendo temas importantes relativos a la materia laboral y también familiar y civil, porque, bueno, ahorita me he estado enfocando más a la cuestión laboral por la situación de la reforma, pero también soy especialista en materia civil y en materia familiar. Perfecto, muy bien. Y antes de despedirme, los invito para que todavía se pueden inscribir al curso que voy a impartir el día de mañana en línea, que es sobre el derecho sucesorio sustantivo. Temas que vamos a ver de gran importancia para conocerlo en la vida práctica, sobre todo, pues vamos a ver qué es heredero, qué es legatario, qué es derecho sucesorio intestamentario, testamentario, cuál es la diferencia entre legado y herencia. Vamos a aprender muchísimas cosas. La convocatoria está en esta página de Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia. Mañana lo impartiré en un horario de 5 a 9 de la noche. Así que todavía se pueden inscribir. El costo es de 500 pesos. Y si quieren que les mande la convocatoria para que se puedan inscribir, mándenme un mensaje de WhatsApp. Mensaje también, por favor. Llamadas es casi difícil poderlas atender, pero me pueden mandar el mensaje de WhatsApp al 55 38 96 28 56 o si no también a mi correo electrónico lex.semper
hotmail.com. Y no se olviden que tenemos una cita más el próximo lunes con un tema más del mundo del derecho familiar. Gracias, Gaby, por estar aquí conmigo y bueno, pues nos vemos en próxima transmisión. Sí, claro que sí, nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias a todos. Cuídense, estamos en contacto. Hasta luego.